Muy buenos días, mis amados leones y leonas de Rema y Remanente. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a este púlpito de predicación de la Sagrada Torah Emet, de la verdad verdadera del eterno Yod-Hei Vahei, nuestro Elohim, Rey del universo, que le está cambiando la vida a miles y miles de familias, hombres y mujeres que han decidido creerle al eterno Yod-Hei Vahei, nuestro Elohim. Han decidido seguir los pasos de nuestro amado Ribi, Yahshua Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. Les bendigo en su nombre. Yevarejeja Adonai Bishmereja. Yaer Adonai Panaf Eleja Vihuneka. Yisa Adonai Panaf Eleja Beasem Leja. Shalom. Que el eterno Yod-Hei Vahei te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su infinita misericordia. Y que el eterno Yod-Hei Vahei, nuestro Elohim, eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, donador de la sagrada y bendita Torah. Amén, ve amén. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef, siervo inútil del eterno Yod-Hei Vahei, un simple mortal que decidió oír su voz y decidió tener temor y temblor de su palabra y decidió obedecerle. Y aquí estoy, un simple mortal siendo usado por un Elohim todopoderoso y vivo, que quiere darnos la oportunidad de cambiar no solamente nuestro corazón, nuestra vida, sino también nuestra familia, nuestro estado y nuestra nación, incluso nuestro continente. Eso es lo que tenemos que hacer para Él: oír su voz, creerle y obedecerle, sin preguntar ni por qué, ni para qué. Él sabe, es el único que sabe. Y a través de su amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach, nos está usando a nosotros, mis amados. Es un privilegio muy grande el que nos está brindando nuestro amado Abacadosh. Vamos a retomar la enseñanza de una vez. Aspiro que esta semana me alcance para terminar este repaso, este breve paseo por amor a aquellos que están más nuevos, que tal vez no están muy claros todavía de qué es lo que es Rema, remanente, qué doctrina es esta, qué religión es esta, qué dogma nuevo trae esta gente. Pues ninguno. No hay religión aquí. No hay doctrina, no hay dogma. La única palabra que nosotros predicamos es la original. Es la misma que predicó Yahshua, es la misma que enseñó Moshe, es la misma que el Eterno le dio a Adán, a Enoch, a Noach, a Sem, a David, a todos los que aparecen en tu Biblia. Ellos recibieron fue esto, no recibieron ninguna religión. Ninguno de esos grandes hombres y mujeres que el Eterno levantó a través de la historia bíblica practicó ninguna religión. Todo lo contrario, el Eterno le dijo: aléjense de eso, no hagan lo que hacen los cananeos, no adoren a sus dioses, apártense de toda práctica de idolatría, apártense de eso, porque yo no soy eso. Yo soy Yod-Hei Vahei, su Elohim, y solo a mí servirán, solo a mí adorarán, y yo les aceptaré como pueblo.
Estábamos ayer conversando acerca de estos debates que para algunos no tienen mucha importancia, ¿no? Pero debo decirle que esta parte de la enseñanza es básica, porque fue por la malinterpretación de esos debates, de esos encontronazos que tuvo nuestro Rabbi Yashua con los religiosos del judaísmo. Por esa malinterpretación fue que nació Jesucristo. Y fue que nació esa teología antisemita con la que inocularon desde su concepción a la Iglesia Cristiana Mundial. Por culpa de esa mala interpretación, eran estas discusiones públicas, cotidianas, en ese escenario que vivió nuestro Rabbi Yashua. Un escenario de un judaísmo pluralista, un judaísmo lleno de, digamos, de muchas opciones. Algo parecido a lo que pasa hoy con el cristianismo evangélico. En cada esquina te consigues una iglesia cristiana con una doctrina diferente. Cada uno tiene su propia visión, cada uno tiene su propia doctrina y cada uno escucha una voz diferente que le dice que Él es el escogido y que Él es el ungido y que Él es el que sabe. Exactamente igual pasaba con estas 24 escuelas de judaísmo que existían en Jerusalén en la época de nuestro amado Rabbi Yashua, cuando caminó por aquí, por la tierra de los vivientes, en su rol de Goel, en su rol de Cohen. Y además, les comenté ayer que habían lugares específicamente destinados para que se dieran estos debates. Incluso atrios del propio templo de Jerusalén, atrios específicamente apartados para eso, donde la gente se aglomeraba, no adentro, por supuesto, del lugar Kadosh, sino afuera, en los patios, en los atrios. Allí la gente se aglomeraba y escuchaban a los rabinos, escuchaban a los discípulos de los maestros de la ley discutir no acerca de la Torá. Ellos no estaban discutiendo, no estaban debatiendo sobre la Torá. Ellos discutían y debatían la forma de interpretación de cada uno que era diferente con respecto a la sagrada y bendita Torá. ¿Qué es lo que ocurre con el cristianismo evangélico? Todos tienen la misma palabra en la mano, pero cada uno la interpreta a su manera. Ellos discutían, al igual que hoy, la forma de entender y de discernir la majestuosidad perfecta y divina de la sagrada y bendita Torá. Ahora bien, cuando aparece Yashua ben Yosef y desde los 12 años de edad comienza a dar muestras de un discernimiento, de una interpretación de las Sagradas Escrituras muy superior, muy elevada en comparación con los maestros de la ley. Repito, desde los 12 años, y cuando ellos ven esto y escuchan a este muchacho y comienzan a reconocer interiormente que el muchacho está discerniendo la palabra de la manera correcta, por ser él la Torá viva y ser el Ruach de Mashiach quien estaba interpretando la Torá, cosa que ellos no sabían, por supuesto, comienza entonces esa manifestación de ese choque
entre el eterno Yod-Heh-Vah-Heh y la religión. Tenemos que entender que Yahshua es, al igual que todos nosotros, era un instrumento del Eterno para hablarle al pueblo. El pueblo, no vamos a evaluar las condiciones espirituales que tenían porque ya las sabemos. Así como sabemos las condiciones espirituales que tiene nuestro pueblo hoy. Pero hay que tener claro que el choque no es entre un hermano y otro hermano. El choque es entre Yod-Heh-Vah-Heh y el sistema de religión que los hombres inventaron para hacerse la vida más cómoda, un grupito pequeño en detrimento de la ruina y la miseria de una gran masa de gente. Exactamente lo mismo que ocurre hoy. No solamente a nivel espiritual, sino a nivel material también. Esa es la manera de gobernar las naciones. Un grupito que se favorece del poder, un grupito pequeño que tiene todas las prerrogativas, todos los lujos, todas las, digamos, los beneficios del poder, y una gran masa de gente, un pueblo entero, pasando hambre. Es decir, aplicaron la religión a la política. Y la política se transformó en el canal para que los religiosos produjeran, digamos, valga la redundancia, digamos, procesaran productos humanos para que ocuparan los cargos de eminencia en los gobiernos. Por eso digo que el gobierno de una nación es el fiel reflejo de su iglesia. Aló, se cortó. Sentí como que me dejaron solo. Pero no, estoy aquí con mi amado Abba Kadosh y es Yahshua quien está hablando. Los gobiernos de las naciones están ocupados por productos que salieron de la iglesia o católica o evangélica. Estoy hablando de Occidente, estoy hablando de América. Si usted se da cuenta, si usted escuchó la palabra profética, cuando el Eterno, bueno, aquí ha salido mucha palabra profética, ¿no? Pero hay una palabra que habla de las naciones que, digamos, despreciaron al pueblo venezolano. Despreciaron a los hijos de esta tierra. Y usted ve hoy cómo están esas naciones, mi hermano querido, y es para ponerse a pensar, ¿será que este loco en verdad es un profeta? ¿Será que en verdad Yod-Heh-Vah-Heh habla por la boca de este hombre? ¿Usted no se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo en Perú? Por poner un ejemplo. Perú está entrando en el ticún. A pesar de que mi padre lo dijo claramente. Algunos lo ven y todavía no lo creen. ¿Usted cree que Colombia está en paz? ¿Usted sabe lo que va a comenzar en Colombia cuando Petro llegue a la presidencia? Comienza el Tikkun Nefesh de una nación completa. Mire lo que está pasando en Chile. Mire lo que está pasando en Argentina. ¿Usted cree que en Canadá las cosas están normales? ¿Usted cree que en Estados Unidos de América las cosas están normales? ¿Usted cree que Centroamérica es un territorio normal? Ahora voy a saltar el charco y me voy a ir para el otro lado. No hablemos de Ucrania. No voy a perder tiempo hablando de lo que ya usted sabe. Eso es una mampara y la verdad se va a saber, porque el que mandó a masacrar al pueblo ucraniano fue el propio presidente de Ucrania. Y eso mi papá lo dijo también. Ahora tienen que pagar las consecuencias. Y no digo que Putin sea un angelito, pero mi padre lo está usando. Porque el enemigo aquí no es un país, es un grupo de personas.
¿Usted cree que lo que está ocurriendo en China es normal? ¿Usted sabe lo que va a ocurrir? Mi padre dijo, el gigante rojo que adora al dragón, que adora a Satán, será devastado por las plagas que enviaré sobre él. ¿Usted no se ha enterado de lo que está ocurriendo en China? ¿Usted sabe lo que puede significar que 1.000 millones de personas se levanten en anarquía contra un gobierno? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Quiere que le diga algo? Aquí entre nos. Lo mismo ocurre en Colombia. Muchos están viviendo en Colombia creyendo que están bien, pero Colombia está a punto de entrar en una espiral de anarquía que todo el planeta va a quedar con la boca abierta. Ya está, pero nadie habla de eso. Los medios de comunicación no muestran eso, pero ya está. Y créame que así como está usando a Pedro Castillo en Perú y ha usado a tantos para procesar las naciones, así va a usar también a Petro en Colombia. Petro es una vara con la cual van a medir a Colombia. Escúcheme lo que le digo, hermano, porque esto no viene de mí. Yo he visto esto con mis propios ojos. Salgan y retornen a su casa, porque nosotros vamos saliendo, pero las naciones de América están entrando. Créame, no a mí, sino al que le está hablando por mi boca, que es el propio Yahshua Melech HaMashiach. Por todo esto que les estoy comentando, es tan importante que usted capte espiritualmente lo que está ocurriendo con nosotros. Debemos entender, mis amados hermanos, nosotros los hebreos, debemos entender que nuestro amado Abba Kadosh, Yod Hei Vah Hei, está desmoronando. Estoy hablando de Venezuela ahora, pero también esto aplica para todos los demás. Después de su ticún, ya nosotros vamos de salida. Está desmoronando todo el andamiaje de liderazgo, entre comillas, de esta nación. Está haciendo polvo lo que nosotros conocimos en alguna oportunidad como el liderazgo de esta nación. Pero no para dejar una nación sin cabeza, no para dejar a una nación sin líderes, no, es para levantar a una generación de él. Es para levantar a los verdaderos libertadores de esta nación y entregarles en sus manos esta nación para que sea convertida en una antorcha de luz para todas las naciones de este continente. Por eso es tan importante que usted capte espiritualmente lo que está ocurriendo aquí. Aquí esto no es un proceso de hombres, ni es un plan terrenal. Esto es un plan divino donde el único que tiene control es Yod Hei Vah Hei. Y de paso, está predestinado así desde antes de la fundación del mundo. Toda Rabá, Padre mío. Entonces veíamos a Yahshua en su rol de Goel, interpretando la Sagrada Torá delante de todos los maestros y sabios de la ley, que se quedaban callados y no podían discutir con él. Nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué, Roe? Porque era el propio Rúa de Mashiach, interpretando la palabra de la Torá viva. Y al mismo tiempo era el propio Rúa de la Torá interpretándose ella misma, por la boca de ese niño. Por eso, ojos ajenos que no se comprendían o que no entendían estas controversias, digamos, rabínicas del judaísmo, ojos ajenos, me refiero a Goyim, me refiero a gente que no era hebrea y que no entendían y aún no entienden en el lugar que nació la Torá y el contexto en el cual se desenvolvía todo aquello que se discutía. Podían pensar a la ligera que tanto Yahshua como sus discípulos estaban luchando en contra de la Sagrada Torá, como de hecho lo hicieron, pero nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la verdad, por ser asunto de obras y no de rajem, no de bendición salvífica, como la conocen los hermanos cristianos. Se la vendieron como gracia, por ser asunto de obras y no de esa bendición salvífica, como Yahshua defendía a la Torá contra toda mala interpretación, contra toda interpretación pervertida de la Sagrada Torá.
por parte de la ley judía, que se habían olvidado de los fundamentos primordiales de la misma Torah Emet, que es la misericordia dada por el propio Yod-Heh-Vah-Heh. Uno de los fundamentos primordiales me refiero, porque ya usted sabe en qué está basada la Torah. Esto ha llevado a muchos creyentes de aquella época y de hoy al terrible error de pensar que existen dos dispensaciones separadas y que de paso son opuestas. Para hablarle claro a mis hermanos cristianos que me están escuchando, cayeron en un terrible error, cayeron en una terrible maldición de pensar en una dispensación de la ley y enfrentar eso contra una dispensación de la gracia. Es decir, Antiguo Pacto versus Nuevo Pacto. Antiguo Testamento versus Nuevo Testamento. Qué terrible error, Padre mío. Entonces, consecuentemente, el primer pacto ha sido visto como un pacto de la ley, un pacto malo, un pacto que es insufrible e incumplible, que ya no sirve de paso. Y el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, al cual ven como el pacto de la gracia, el pacto bueno, el pacto de un Dios bueno, no de un Dios de juicio, el pacto mejor, digamos un pacto superior, como ellos le dicen, y expresan aquella fe en ese nuevo pacto, diciendo gloria a Dios, y no se preocupe por nada, que Jesús no le condena. Ya usted está justificado, ya usted está glorificado, mi amado hermano, mi amada hermana. Pero eso es completamente falso. Esto se convierte, mi hermano querido, en una bomba de tiempo. De allí la mentalidad helenista de que mientras más te acerques a la ley, más te alejas de la gracia. Esa es una mentalidad helenista que ha matado mucha gente, que todavía hoy la seguimos escuchando en los púlpitos de las iglesias evangélicas. Es decir, según la teología del antisemitismo, diabólica completamente, quiere decir que mientras más te alejes de la sagrada y bendita Torá, más te acercas a la salvación de tu alma. ¿Tiene algún sentido eso? ¿Puede alguien pensar que eso fue lo que hizo Yahshua? Pregunto yo, no sé. O sea, alguien puede pensar, hablando en términos para que mis hermanos más nuevos, los hermanos cristianos que todavía tienen un pie en Roma, me entiendan. Alguien puede creer que el enviado del Eterno vino a hacerle la guerra al Eterno y a su palabra, y que él se alejó de la palabra del Eterno y por eso logró convertirse en Mashiach. Alguien puede, caramba, mi hermano, mira, yo estoy hablando con gente sana, estoy hablando con gente que entiende la palabra. ¿Alguien puede creer eso? Por favor, hermano, qué locura tan grande. Qué locura tan grande. O sea, definitivamente esto solo a Satán pudo haberlo inventado. Porque es que no hay una mente humana que sea tan eficaz para mentirle y manipular a un pueblo. No la hay.
Solo Hasatán es capaz de inventar algo tan aberrante y tan profundamente distorsionado, mi hermano. Todo aquel que se aleja de la sagrada y bendita Torah Emet, que es la propia Dabar, la propia palabra de sabiduría de Yod-Hei Vah-Hei, el creador del universo, se aleja automáticamente de la esencia de la propia Dabar del Eterno y se aleja de la esencia de la Constitución Nacional del pueblo de Israel, el pueblo escogido. Y verdaderamente, verdaderamente, se aleja de la misericordia y de la bendición salvífica del Eterno Yod-Hei Vah-Hei. Es decir, el que se aleja de la Torá, se aleja de Yahshua, y al alejarse de Yahshua HaMashiach, se está alejando de la salvación de su alma, mi hermano. Pero por favor, hay que tener un posgrado en Harvard para entender esto. Por eso es que los teólogos no entienden absolutamente nada. El teólogo está lleno de conocimiento humano, del árbol de la sabiduría humana, del árbol del conocimiento del bien y el mal, pero no tiene absolutamente nada del árbol de la vida, hermano. Hay dos grupos aquí. Un grupo de personas ignorantes sin título y un grupo de personas ignorantes con título. Pero la orden del Eterno es que salgan de la ignorancia y que los conocimientos que tengan, sean muchos o sean pocos, los pongan a la disposición del Eterno para que Él los use. Esto no es un tema de quién tiene la razón. Es un tema de temor del Eterno, que es el que sabe. El resultado de esta disociación psicótica religiosa, llamada teología del reemplazo, o teología o teoría de la sustitución, que afirma que Israel ya no existe y que el Israel espiritual es la iglesia, es una nueva generación. El resultado de eso, la consecuencia de eso, mira, si esa era la idea, lo lograron. Lograron una generación de creyentes mal formados y mal informados que rechazan la sagrada Torah Emet porque no saben nada de esto que estamos hablando aquí. Y por ende están rechazando su propia salvación y ni siquiera lo saben. No tienen ni idea. Y entonces tú tratas de explicarles esto y entonces algunos te dicen, pero es que yo amo a los hebreos. Nosotros en el ministerio amamos a Israel, tocamos el shofar, sacamos la bandera de Israel y hacemos todo. Nosotros no odiamos a Israel. Pero entonces tú te quedas como pasmado, te quedas como impresionada y le dices, pero ¿cómo tú puedes decir que amas a Israel? Vale. Me refiero al Israel bíblico, me refiero a la Torah Emet. ¿Qué clase de amor es ese? Si cada vez que te nombro la sagrada Torah Emet, brincas como un caballo salvaje. Y entonces comienzan a manifestarse todos los demonios que te inocularon en Roma. Cada vez que me escuchas orando en hebreo, te tapan los oídos y me dices que me calle. Entonces, ¿qué amor es ese? Ese no es el amor de nuestro amado Yahshua Melech HaMashiach. ¿Qué amor es ese? El amor que hace daño, el amor que odia para demostrar amor, el amor que le pega a su esposo o a su esposa y después le dice que lo ama y que esa es su manera de ser. Eso no funciona para el Eterno. Eso es un amor falso. Es el antisemitismo disfrazado de amor. La confusión es tan aguda y tan profunda, mis amados hermanos, que hay algunos que llegan a confundir a un musulmán con un hebreo y creen que somos los mismos
¿Y cuál es la respuesta? No, mi hermanito, tú estás confundido. Jofre, por favor, reacciona, vale. Mi hermano, no me hable de eso. Yo no quiero saber nada del Corán. Yo no quiero saber nada de Mahoma. Tú te convertiste en musulmán, hijo. Yo no quiero que me hables de eso. Porque le sembraron, mejor dicho, nos sembraron que todo lo que viene del Medio Oriente es terrorista, incluyendo a Israel, incluyendo a la Sagrada Torá Emet. Y esto es apocalíptico, mis amados hermanos. Eso está sucediendo hoy. Entonces no te estoy hablando de hace 1000 años. Esto es hoy, en las iglesias cristianas. Y muchos de los líderes cristianos lo saben la verdad. Pero los arropó un ruaj maligno de sinvergüenzura espiritual. Sobrepasó todos los límites esta generación de líderes religiosos. Todos los límites permitidos por Yod-Heh Vah-Heh los sobrepasaron, hermano. Porque una cosa es que usted no sepa, y otra cosa es que usted sepa y no le dé la gana de aceptarlo. Por eso el Eterno ha comenzado a ver a algunos de lejos. Y Dios está conmigo. Ve a ver qué Dios. Porque no es Yod-Heh Vah-Heh. Porque Él mismo lo dijo y quedó escrito. Yo a los orgullosos, a los altivos, a los prepotentes, a los soberbios, los veo de lejos, de lejos. Lo mío es con los humildes, lo mío es con los que tienen un corazón contrito, lo mío es con aquellos que me temen a mí y que me demuestran su amor por mí, obedeciendo y observando mi sagrada y bendita Torah. ¿Será que no tiene razón mi amado Abba Kadosh cuando dice: llegó la hora de que las ovejas de la casa retornen a Israel? ¿Será que no tiene razón? Claro que la tiene, como en todo. ¿Habrá algún tema en el cual él no tenga razón? Pues no, él tiene razón en todo. En todo. Porque si una persona no conoce la Sagrada Torá, Emet, y no la estudia con la perspectiva hebrea, amado, jamás podrá entenderla. Y como no logra entenderla, pues jamás podrá vivificarla. Es decir, hasta que eso no ocurra, ese ser humano está totalmente perdido. Su alma está guindando de un hilo. Si la ven, me refiero a la Torá, y entonces la estudian con una perspectiva romana, helenista, con una perspectiva filosófica griega, en ese contexto jamás podrán entender nada de la palabra. La gente cree que lo que tiene en la mano es la verdad. La gente confía en el cristianismo, que esta es la Biblia y aquí está toda la verdad y todo está aquí. No. Tú lo que tienes en tus manos es un 25% de la información, mi hermano. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le convino al sistema religioso de Roma. No podían darte toda la información y mucho menos explicártela. Porque ellos no ven la Torá con la perspectiva de la Torá, sino del Imperio Romano. Me refiero a la religión. Es tremendo, porque debemos verla en el contexto y en la perspectiva que amerita, que exige el eterno Yod-Heh Vah-Heh con respecto a su sagrada Dabar, a su sagrada Torah Emet. Y ese contexto no es romano, no es griego, no es latino, no es
americano, no es ruso, no es chino, es hebreo, mi hermano. Es el contexto en el cual se desarrolla toda la profecía que nosotros conocemos como la Tanaj hebrea. Para lograr ponerla por obra en nuestra vida, debemos estudiarla y entenderla, captarla espiritualmente en el contexto de esa palabra. Tú no puedes adaptar la palabra al contexto tuyo. Tú no puedes adaptar la palabra a lo venezolano o a lo gringo o a lo mexicano. No, mi hermano. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la palabra, no ella a nosotros. Nosotros no podemos pretender adaptar al Eterno a nuestros deseos. Nosotros tenemos que supeditarnos a la voluntad del Eterno para que esto pueda funcionar. Y eso es lo que estamos tratando de informar, es lo que estamos tratando por todos los medios posibles de enseñar. Porque esa es la voluntad del Eterno. Alejarnos de la sagrada Torá, creyendo el cuento de que mientras más te acerques a la ley, ellos llaman ley a la Torá, pero la Torá no es ley, la Torá es instrucción. Alejarnos de ella, atendiendo la recomendación de algunos líderes del cristianismo, trae muchas y malas consecuencias. Entre ellas, sembrarnos una filosofía anti-Torá involucra sembrarnos un espíritu antisemita. Y el espíritu antisemita nos va a llevar a una doctrina anti-Mashiach, porque supuestamente, según ellos, la sagrada Torah Emet no contempla lo que ellos llaman gracia. No lo contempla. Entonces, si te acercas a la Torah, te alejas de la gracia, de la bendición salvífica, de la misericordia del Eterno, de la bondad exagerada del Eterno. Y está contra la gracia. De paso enseñan que la Sagrada Torah es contra la gracia, contra la bondad, contra el amor, contra la benevolencia, contra la misericordia, siendo que es todo lo contrario. Siendo que la aberración que están enseñando es totalmente absurda. Y de paso, enseñan que la Torá no solamente quedó abolida, sino que ahora tenemos una mejor, que supuestamente Jesucristo fue el que la inventó. Y lo hizo para salvarnos, porque supuestamente con aquella palabra, con esa ley, con esa instrucción, con esa Torá, todos íbamos a morir. Cuando la verdad verdadera, mi hermano querido, es que la palabra, la davar, la palabra de sabiduría, la sagrada Torah Emet, la instrucción en justicia de Yod Hei Vahei, subsiste sobre la base de la Rahem del Eterno, sobre la base de la misericordia infinita del Eterno, y se manifiesta aquel que cree, aquel que la estudia, la vive y la enseña con su propio testimonio. Se manifiesta como bendición salvífica del Altísimo, no solamente para ti y para mí, sino para todos los que la reciben. Esto no es de ahorita. Esto viene desde los días de Adán, desde los días de la creación, de todo lo que creó el Eterno. Por eso es tan importante resaltar esto. ¿Resaltar qué, Roy? Mi hermano, desde la caída de Adán, desde la caída del hombre, del primer hombre creado a imagen y semejanza del Eterno. El primer hombre creado a imagen y semejanza del Eterno.
La Torá no dice que el Eterno dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La Torá Emet hebrea dice, hagamos un hombre. Como decir, voy a hacer uno diferente. Uno que sí tenga contacto conmigo. Uno que sí hable conmigo. Uno que sí me adore. El que entendió, entendió. Desde la caída de Adán, en el pecado de desobediencia. Óigame bien esto. La edad de la humanidad hoy día es una edad de bendición dada por nuestro amado Abacadosh. ¿Por qué, Roe? Porque la Rahem, la misericordia infinita del Eterno, fue creada antes de la fundación del universo, pero comenzó a aplicarse y se activó en el momento que Adán desobedeció. Ya existía. Digamos que el primer beneficiario de la Rahem del Eterno fue Adán. Y la segunda persona fue su mujer, Javá. Pero ya existía, hermano. Ahora, ¿qué dice la doctrina cristiana de Roma? Que el pacto de la misericordia comenzó a regir a partir de la resurrección. No, ellos dicen a partir de la cruz. Ellos hablan de que el pacto, el nuevo pacto, que es mejor que el anterior y que representa la única manera de salvarse porque el anterior es horrible, fue activado por la muerte de Jesucristo en la cruz. No, mi hermano. Déjeme decirle que la muerte de Yahshua ben Yosef y el nacimiento de Yahshua Melech HaMashiach tiene nada que ver con eso. Porque 4,000 años antes del nacimiento de Yahshua Melech HaMashiach ben David ben Elohim, ya la Rahem de Yod Hei Vahei estaba activada. Nada se opone más a todo lo ordenado por el Eterno Yod Hei Vahei. Nada se opone más al Eterno Yod Hei Vahei y a su plan de redención de la humanidad que el antisemitismo. El antisemitismo es el negativo de la foto. Es el antitipo. Por eso es tan tremendo. Ahora usted puede entender mis palabras, que no son mías, que vienen del propio Yahshua. Cuando dice por mi boca, varias veces lo ha dicho y lo va a decir otra vez, aleluya. El más grande anti-Mashiach que existe en el mundo se llama Jesucristo. Y el más grande anticristo que existe en el mundo soy yo. Yahshua Melech HaMashiach ben David ben Elohim. Tipo y antitipo. La pregunta es, ¿con quién quieres tú estar? ¿Con el tipo o con el antitipo? Y la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo y qué tienes que vivir para que tú comprendas que esta es la verdad y aquella es la mentira? ¿Tienes que vivir qué? ¿Qué pérdida tienes que vivir? ¿Qué nivel de miseria tienes que vivir? ¿Qué nivel de ticún de salud tienes que vivir? Oye, el hambre no te corrigió, los dolores que has vivido no te corrigió,
La pérdida de tu empresa no te corrigió, la pérdida de tu hijo la pérdida de tu esposo, la pérdida de tu esposa no te corrigió. Entonces tengo que aplicar otro ticún más fuerte. Caramba, yo no sé a quién le estoy hablando, Padre, pero tú sí sabes. ¿Usted cree que ahorita, usted no se ha dado cuenta que el cáncer ahorita es como una gripe? ¿Usted cree que eso es normal? Que una persona está bien hoy y mañana le dicen que tiene cáncer y que se va a morir dentro de 3 meses. Y entonces en esos 3 meses esa persona se aparta de todo lo malo, busca a Yod-Heh Vah-Heh, se abraza con Yahshua. Pero ¿por qué tenías que llegar a ese punto? ¿Cuántas oportunidades te di para no caer en este nivel de ticún? Algunos van a convencerse de que esta es la verdad en los últimos 5 minutos de vida. Y habrán unos que aún muriendo no lo van a reconocer. Miren, si usted tiene su Biblia ahí, si no, anótelo y después lo ve con calma. En Bereshit, en el Sefer Bereshit, que usted conoció como Génesis, en el capítulo 6, verso 8, escrito está: pero Noah halló misericordia, halló rahem ante los ojos de Yod-Heh Vah-Heh. Noah, que usted conoció como Noé. ¿Y cómo sabemos? Nosotros, tú y yo lo sabemos, mi amado hermano, mi amada hermana. Noah vivió muchos años antes que Moshe. Muchos años antes. Por lo tanto, él no tenía la sagrada Torah Emet escrita. Esa que los hermanos cristianos conocen como la ley. Él no la tenía por escrito. La tenía oral. La Torah oral que venía de generación en generación desde Adán. Le llegó a Noah. Y Noah fue usado por el Eterno para preservar esa Torah oral, para que no se perdiera. De Noah, el espermatozoide Kadosh engendró a un niño llamado Sem. Y Sem, que fue el elegido por el Eterno para ser bendecido con un cargo irrepetible que no existía, pero que fue creado por el propio Yod-Heh Vah-Heh, llamado Melquisedec. Melquisedec no es un hombre, es un cargo que lo ocupó Sem, y él fue el encargado de que se transmitiera fielmente la Torah oral. Y luego usó a su nieto Eber, y así fue pasando. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál fue la razón por la cual Noah fue salvo? ¿Cuál fue la razón? Es decir, digamos, ¿cuáles fueron los méritos de Noah? ¿Cuáles fueron los méritos que Noah alcanzó delante del Eterno? ¿Cuáles fueron? Pregunto yo, ¿merecía Noah y su familia salvarse? Estas son las preguntas que el Eterno está esperando de nosotros. Alguien me preguntó, Roe, cuando llegue el día de la resurrección de entre los muertos, ¿Goliat también va a resucitar? Pues claro que sí. Todos los que murieron serán resucitados. Entonces me pregunta, ok, ahora la pregunta es, a ver si es verdad que usted es profeta. Cuando Goliat sea resucitado, ¿va a resucitar con cabeza o sin cabeza?
Porque David se llevó la cabeza y no se sabe dónde quedó. Mi hermano, esas no son las preguntas que el Eterno está esperando de nosotros. No son. Vuelvo al tema. ¿Merecía Noah y su familia salvarse? Créame que la respuesta va a sorprender a muchos. No, mi hermano. De ninguna manera lo merecían. Pero Roy, ¿y entonces cómo es esto? Pero perdóname, es lo que estamos discerniendo. ¿Qué les permitió a Noah y a su familia recibir la bendición salvífica? ¿Qué fue lo que permitió eso? La misericordia del Eterno Yod-Heh Vah-Heh, mis amados hermanos. La Rahem, la bondad exagerada. Lo que llaman los cristianos la gracia. Y así también todos los salvos de las Sagradas Escrituras. ¿Fueron salvos por mérito, Roe? No. ¿Fueron salvos por el legalismo, Roe? No. ¿Fueron salvos por la religión? No. Epa, Roe, entre nosotros aquí. ¿Fueron salvos por la Sagrada Torá? No. Yo le dije que más de uno se iba a sorprender con la respuesta. Todos, absolutamente todos, fueron salvos por la Rahem de Yod-Heh Vah-Heh, nuestro Elohim. Mire lo que dice el Sefer Shemot, que usted conoció como Éxodo, capítulo 33, versos 12 y 13. Dice: y dijo Moshe a Yod-Heh Vah-Heh, Adonai, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado Rahem delante de mis ojos. Has hallado misericordia delante de mis ojos. Ahora pues, si he hallado Rahem, si he hallado misericordia, si he hallado bondad exagerada delante de tus ojos, oh Padre mío, yo te ruego que me muestres ahora tu gloria, para que te conozca y halle Rahem en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Yo pregunto, ¿por qué le pasamos por encima tantas veces a la palabra del Eterno Yod-Heh Vah-Heh y no la vemos y no la captamos espiritualmente? O peor aún, le pasamos por encima y la entendemos al contrario. La entendemos al revés. Y como no la entendemos al derecho, sino al revés, entonces no podemos vivirla. La respuesta es muy sencilla, mis amados. Ahor Panaf. La maldición de Ahor. Eso es lo que hace esta maldición. Que la gente lea la palabra y no la entienda. Que la gente estudie la Biblia años y años y años y no pueda vivirla. ¿No te ha pasado que cuando vas a cerrar un negocio o vas a firmar un contrato de trabajo, algo pasa en el último momento y todo se cae? A mí me pasó muchas veces. A mí me pasó muchas veces. Después de 5 años esperando para cerrar el negocio, estando en el registro para la firma del documento, se va la electricidad.
y te dicen, venga la otra semana. Todo estaba listo. O de repente la persona que iba a firmar contigo el negocio amaneció muerta ese día. O simplemente el carro saliendo de tu casa para irte a cerrar el negocio, no conseguiste el carro. Se lo robaron. También sucede a veces que cuando un verdadero profeta de Yod-Heh-Vah-Heh está soltando una palabra por la unción de la Ruach HaKodesh y tú la recibes pero no entiendes nada o entiendes el mensaje al revés, te dicen una cosa y tú entiendes otra, tú quieres decir algo pero te sale otra cosa. Esa es la maldición de ahorro. Esa es la maldición que cae sobre todo aquel hombre, mujer, pueblo, nación, que maldiga a Abraham y su descendencia, que maldiga la Torá, que maldiga a Yahshua, porque está maldiciendo a Yod-Heh-Vah-Heh. Es una distorsión constante de la vida en función de la palabra. Todo el problema del planeta Tierra radica que los terrícolas están viviendo una vida según su palabra y no según la palabra del que los fabricó. Ahí radica todo el problema. Cada vez el Hasatán va a tratar de alejar más a la humanidad de Yod-Heh-Vah-Heh, tratar de alejarlos cada día más de la Sagrada Torah Emet para acercarlos a él, al pecado, a la mentira, a la manipulación, a la lujuria, al sexo, a la droga, a todo lo malo. Y el hombre va como un corderito, porque siente que eso es lo que le conviene. Y al final, ¿qué logra nuestro enemigo con esto? Llevarse las almas a las tinieblas de afuera. Entonces este mensaje de Shemot, capítulo 33, versos 12 y 13, ahí se afirma que Moshe halló Rahem, halló misericordia delante de los ojos de Yod-Heh-Vah-Heh, el Elohim de Israel. Halló bendición salvífica de Elohim. Y si la misericordia del Eterno no existía antes de la muerte de Jesús, como enseña el cristianismo romano, entonces pregunto, ¿alguno de ustedes podría explicarme esto, por favor? Estoy hablando de Moshe, pero te estoy hablando de Noah, pero te estoy hablando de Adán. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es? Moshe entonces halló misericordia ante los ojos de Elohim. Entonces pregunto yo, ¿fue por medio de los méritos? ¿Fue por medio de los créditos personales de Moshe delante del eterno Yod-Heh-Vah-Heh? ¿Fue porque Moshe seguía al pie de la letra la palabra? ¿Fue porque Moshe ben Amram era un religioso que cumplía cabalmente todos los rezos, todos los sidur, toda la cábala, todo? Era por eso. Por eso fue que halló misericordia ante los ojos del Eterno. Por supuesto que no. Mire, a Moshe, esto es tan tremendo, que Moshe Rabenu ni siquiera se le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Sabes lo que eso significa? Él fue usado para llevar al pueblo hasta un punto, pero por una pequeña desviación, el Eterno no pudo pasarlo por alto. Ahora yo pregunto, ¿sobre qué provisión fue salvo Moshe? Nadie puede negar que Moshe fue salvo, pero ¿sobre qué provisión? ¿Cuál fue la base de la salvación de Moshe? Puedo asegurarle que no fue la ley. Puedo asegurarle que no fue la Torá. Puedo asegurarle que no fueron los méritos que él obtuvo. Puedo asegurarle que no fue por religión. Fue por la Rahem del Elohim de Moshe. Al igual que pasó con Noah. Al igual que pasó con Adán.
Veamos qué dice el Sefer Shemot en el capítulo 34. Búsquelo como Éxodo, capítulo 34, versos 6 y 7, para cerrar por el día de hoy. Dice, Yod-Hei Vah-Hei pasó delante de él y proclamó, escuche bien, proclamó, Yod-Hei Vah-Hei es Elohim, misericordioso y compasivo, tardo para la ira, rico en Rahem, en misericordia, en bondad exagerada, resignación, compasión y verdad, mostrando Rahem, mostrando misericordia, mostrando bondad exagerada hasta la 1000ª generación. ¡Ay, ay, ay! Hey. ¿Dónde estamos tú y yo? Pues estamos ahí. En esa 1000ª generación estamos nosotros, mi amado. Grite aleluya. Perdonando iniquidad, transgresiones y pecados, aún absolviendo al que no es inocente, pero causando los efectos negativos de las ofensas de los padres que sean experimentados por sus hijos y nietos, y aún por la 3ª y 4ª generación. Aún absolviendo a los que no son inocentes, Roe, es decir, a los Rasha. ¿Sabes cuándo absolvió a los que no eran inocentes? Cuando el Goel que él levantó en la tierra de los vivientes murió por nosotros. Aún absolviendo al que no es inocente. Ahí está escondido un código llamado Goel. Absolvió a los que no éramos inocentes, aún a los que no eran inocentes. Ahí estamos tú y yo. Pero aquellos que, causando efectos negativos, aquellos que están con el antitipo, aquellos que están del otro lado, aquellos que ofenden a su amado Abacadosh, declarando que su palabra no sirve y que él no es un Elohim misericordioso, sino a partir de que Jesucristo murió en la cruz, a esos los voy a ticunear, aún hasta la 3ª y 4ª generación. Mire, mi amado, el tema aquí es que, escúcheme bien porque esto es una clave que le va a responder a usted muchas preguntas. El tema aquí es que antes de que el Eterno ordenara la liberación de esta palabra, era una cosa. Pero después que Él ordenó la liberación de esta palabra, es otra cosa. Una cosa era cuando el pueblo no sabía y otra cosa es ahora que el pueblo sabe. No me pregunte nadie que cómo hago con los milagros que vi que Jesucristo hizo en la iglesia. No me pregunte eso porque esta palabra en ese tiempo no estaba liberada. Todos estábamos engañados, todos. Pero usted tiene que entender que aún el más ignorante, si tiene un corazón humilde, contrito, si tiene un corazón arrepentido verdaderamente, hallará Rahem delante del Eterno, aunque no sepa nada de la verdad. Roy, usted me está diciendo que a un cristiano evangélico, que a un cristiano católico, el Eterno le puede hacer un milagro. Pero claro que sí. Pero tú no ves que el Eterno le sanó la lepra a Naamán, que era un general asirio, tan despiadado que después fue usado por el propio Eterno para invadir a Samaria y destruirla. ¿Acaso Naamán es mejor o fue mejor que un hermano cristiano? Claro que no. El tema con Naamán es que después que fue sanado dijo, yo no voy a adorar a más nadie. Mi corazón ahora es del Elohim vivo de Israel. Y le dijo al profeta, ore por mí, para que cuando el rey de Asiria me lleve al templo de su Dios y se agarre de mi mano cuando vaya a arrodillarse delante de esa estatua,
el eterno Yod-Heh Vah-Heh me perdone por eso. Es el corazón lo que mi Padre pesa. Es el corazón. No es la religión, no son los méritos, no es nada. Tú y yo somos obedientes, no para que nos den algo a cambio, sino para agradar a nuestro Padre. Tú y yo tenemos temor de Él, no porque le tenemos miedo, sino porque sabemos que Él es fiel a su palabra. Y en vez de orar por la bendición de nosotros, oramos por la bendición de nuestro hermano. Porque nosotros sabemos que si nosotros oramos por el necesitado, entonces el Eterno hará vigilia por nosotros. ¿Me entienden un poco mejor ahora? Entonces nuestros hermanos, los declaro así, ¿vale? Algunos líderes del cristianismo que están atrincherados, abrigando la esperanza de salir victoriosos de esa trinchera cuando están quedando solos, afirman que el viejo pacto estaba basado solo en la ley, en el yugo de una ley imposible de cumplir. Y entonces el nuevo pacto está basado en Jesús, el Christus, que por la gracia de su sacrificio, ahora todos somos salvos. Y no tenemos más nada que hacer, sino una oración de fe. Y todos somos felices, porque ya somos justificados. Y que aunque usted peque y maldiga a Yod-Heh Vah-Heh, y maldiga su palabra, usted no deja de ser justo. Y usted jamás podrá perder su salvación. No es así, mis amados. No es así. Nos engañaron. Una de las aberraciones más inefables que he oído yo en mi vida, este hombre aseguró, montado en un púlpito, que él ya estaba glorificado, que él había sido ya glorificado, es decir, que ya había resucitado. Imagínense usted el nivel de megalomanía que envuelve a este pobre ser humano. Y para rematar, dijo: gracias a mi trabajo como apóstol del Señor, se han salvado millones de personas. Caramba, mis amados hermanos y hermanas, cualquier estrella de rock, cualquier estrella de cine, pudiera tener más humildad que este apóstol de Roma. ¿Usted cree que eso es para criticar? ¿Usted cree que eso es para burlarse? Claro que no, eso es para pensar y repensar e internalizar cómo está esto, con qué nos estamos enfrentando nosotros. Porque este hombre asegura que él es un profeta y que él ha venido a esta humanidad a salvarla con ese mensaje. ¿Usted cree que eso es agradable a los ojos del Eterno? Que un terrícola diga que ya él fue glorificado y que gracias a él se han salvado millones de personas, abrogándose la gloria y tratando de robarle la gloria al Eterno, asumiendo prácticamente el mismo lugar que Yahshua Melech HaMashiach. Por favor, esto es para ocuparse, es para redoblar oración, ayuno y vigilia. Son niveles muy altos de soberbia humana. Ya ustedes saben y están conscientes de lo que han aprendido aquí para la gloria y honra de nuestro amado Abba Kadosh, Yod-Heh Vah-Heh, y de su amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach, Ben David Ben Elohim. Porque el Hijo no vino a implantar la dispensación de la misericordia. No. Él vino a abolir la sentencia de muerte que pesaba sobre toda la humanidad por los pecados Feshat que no tenían, que no contemplaban forma de expiación en el sistema arónico, en ese sistema de expiación de pecados que el Eterno le otorgó a Moshe y a Aarón. Eso fue lo que él vino a abolir. Vino a pagar la deuda para liberar. Dame acá la reserva de dominio. Ahora soy yo, que soy el pagador, soy el responsable de este pueblo. Por eso a los 3 días nace Mashiach. No el Ben Adán. Nace Mashiach Ben Elohim. Y él es el que tiene ahora la reserva de dominio de toda la humanidad, porque fue el que pagó la deuda. Eso fue lo que Yahshua Ben Yosef abolió. Eso nada más
y lo pagó con su sangre. Porque en esa misma Torah Emet está estipulado específicamente que para pagar un pecado de muerte, un pecado feshat, en vez de llevar un cordero, en vez de llevar un buey, en vez de llevar un búfalo, tenías que llevar un goel. ¿Qué significa goel en hebreo, Roe? Redentor. Una persona, un ser humano, un Ben Adán, que no tuviese pecado, que fuese completamente kadosh, puro, limpio, y que de paso no tuviese ningún tipo de defecto físico y que de paso fuese a morir quemado en un altar voluntariamente, como holocausto humano para expiar los pecados de un rasha que había violado la Torah como le dio la gana. Allí en el altar, cuando llegaba alguien donde el Cohen Agadol, Aarón o como se llamara, porque él no fue el único Cohen Agadol. Bueno, aquí está este caballero o esta mujer culpable de pecado o acusada de pecado feshat. Él preguntaba, ¿cuál fue la falta? ¿Qué falta cometió? Bueno, asesinó a su hermano a sangre fría. Entonces, el Cohen Agadol preguntaba, porque era su deber, ¿usted tiene un goel que pague por usted? Tenía que preguntarlo, porque eso está estipulado en la Torá. El hermano está en la obligación de redimir a su hermano o un pariente cercano. Pero en este caso no podía ser con dinero, no podía ser con animales, tenía que ser con la vida. ¿Usted tiene un goel redentor que pague por usted? Y la persona decía evidentemente no lo tengo. Entonces, ¿cuál era la sentencia? Tikaret, cortar el alma de la tierra para poder pagar ese pecado. Esa era la única manera estipulada por el sistema arónico, para sentar un precedente ante toda la congregación. Pero, pregunto, ¿quién podía tener un goel redentor? Nadie, mi hermano. Nadie lo tenía. Porque esa figura de goel no existía como humano. Iba a existir en algún tiempo, pero en ese momento no existía. No había ningún ser humano en la tierra de los vivientes que cumpliera con esas características exigidas por la Torah. Hasta que se cumplió el tiempo. Y entonces nuestro amado Yod-Heh Vah-Heh sacó una provisión que tenía guardada en su corazón desde antes de la creación del universo. Ese goel único, inigualable e irrepetible, guardado desde el principio de la eternidad para garantizarle a su pueblo la eternidad por venir. Y lo envió como semilla. A través de ese espermatozoide Kadosh lo engendró como Ben Adán. Y fue enviado a la tierra de los vivientes a morir, a pagar, a sacrificarse como holocausto humano en un madero, para pagar con su propia sangre todos los pecados feshat que aún siguen existiendo hoy y que por ende ya tienen una manera de ser redimidos. No a través de un goel, sino a través de un Mashiach. Roy, yo le iba a preguntar eso. Esos pecados todavía están, la humanidad está peor que nunca. Entonces ahora, ¿con qué goel vamos a contar? Perdóname. El Ribi lo dijo. Yo soy el primero y el último. Pero no es diciendo que yo soy Yod-Heh Vah-Heh. Él no dijo yo soy Aleph Taf. No. Él está diciendo, el único goel que existió y que puede existir, el único, el primero y el último, soy yo. Pero yo también soy el primero y último Mashiach. ¿Ok? Un solo goel, un solo Mashiach. Es suficiente. No pueden haber dos. No es necesario. Uno solo basta. ¿Por qué? El goel pagó los pecados feshat de Israel y de toda la humanidad. Pero después de él, del nacimiento del Mashiach, ahora todos, Israel y toda la humanidad, tienen no solamente el deber, sino la posibilidad real y verdadera
de que a través de los méritos de Él, tú puedas retornar al Eterno y salvarte. A través de Mashiach, no a través del Goel. Ese es el plan del Eterno. Creyendo, reconociendo y entregándose a la vida, a la obra, a la palabra verdadera que predicó Yahshua Melech HaMashiach y que sigue predicando. No es creer en Él solamente. No es declarar con tu boca y sentir en tu corazón que tú lo recibes como el Mashiach. No. Es vivir en Él, que es muy diferente. No vivir exactamente igual como Él vivió. No te estoy diciendo que tienes que morir guindado en un madero. Lo aleno. Eso ya lo hizo el Goel. No hay necesidad de otro sacrificio de sangre. No hay necesidad. Tienes que luchar, batallar, guerrear por vivir en Él. Entonces, Roma nos enseña que tenemos que lograr que Cristo viva en nosotros. No, perdóname, eso es allá. Pero aquí no. Aquí nosotros vivimos dentro de Yahshua. Dentro del Mashiach. Pero ¿cómo hago yo eso? Bueno, métete por el costado. Él es la puerta. Pasa por ella. Pasa. Pero es que no consigo la puerta. Claro, pero es que no. Primero tienes que abrir la puerta de tu corazón para que Él entre y entonces Él se convierta en la puerta de tu vida, de tu muerte y de tu resurrección para vida eterna. Esa es la diferencia. Porque cuando tú logres meterte, fundirte dentro de Yahshua Melech HaMashiach y vivirlo a Él, entonces podrás decir, yo soy un talmid de Yahshua Melech HaMashiach. Si somos salvos o no, eso lo vamos a saber solamente cuando estemos delante del trono del Altísimo el día del juicio final. Para eso nos estamos preparando con Yahshua Melech HaMashiach. Ese día sabremos si somos verdaderamente salvos o no. Antes no lo vamos a saber, amado. Entonces yo no sé si soy salvo. No, perdóname, no te preocupes por eso, preocúpate por vivir a Yahshua. Vívelo. Tienes que meterte adentro de Él. No es que Yahshua vive en mí, no está bien, eso está bien. Eso es excelente. La pregunta es, ¿tú vives dentro de Él? Una persona puede decir, ay, yo amo mucho a mi esposa. Está bien, pero ella te ama a ti. Bueno, no, pero yo la amo. ¿Qué amor es ese? La salvación de nosotros, mis amados hermanos, de los hijos del Eterno, es una corona que Él va a entregar al final de la carrera. No al principio, no en el medio, al final. Esta carrera termina en Yom Teruah del 2030, secular. No nos preocupemos por la salvación. Preocupémonos por hacer lo que al Eterno le agrada para alcanzar esa corona. No por mérito, no por obras. No, porque yo soy salvo. Pues no, yo soy un ángel. Porque yo hice esto, yo hice lo otro. Pero perdóname, eso no es mérito para salvación. Nosotros tenemos que preocuparnos y ocuparnos en vivir como Yahshua vivió, en obediencia, en sujeción a la palabra del Eterno, cumpliendo lo que el Eterno ordena para nuestra vida, agradando el corazón del Eterno a través de nuestra sujeción y de nuestra obediencia plena y absoluta a Él en gozo y alegría. Ese es nuestro trabajo. Y compartir esta bendición salvífica con todo aquel que la necesite. Independientemente si la cree o no la cree, si la acepta o no la acepta, eso no es el problema de nosotros. El problema de nosotros es que la sepan, que reciban la información, para que luego el Eterno procese ese corazón y ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne por la misericordia del Eterno. Dijo el Rashaul Hatarsi, el que crea estar firme, cuide que no caiga. Porque mientras más alta es la elevación del alma y el espíritu, mayor peligro corremos de caer, mis amados hermanos.
que nadie se confíe en sí mismo, que nadie confíe en la fuerza de su brazo, que nadie ponga su confianza en otro hombre o mujer cuyo corazón esté lejos de la Torá. Pongamos nuestra vida en manos del Eterno, porque esta prueba tenemos que pasarla y tenemos que ser leales y fieles hasta el final para que cuando llegue el momento el Eterno diga: siervo bueno y fiel, lo lograste, te apegaste a mí, te abrazaste a tu Marán y ahora estás aquí en la Shalem eterna de tu Padre. Obrero aprobado. Aleluya, Señor. Qué diferente es ver y vivir la palabra con la perspectiva hebrea. Qué diferente. Esto que sale de este púlpito sale por dos razones fundamentales. Número 1, amor del Eterno por su pueblo. Número 2, Rahem, misericordia, bondad exagerada. El Eterno Yod-Hei Vah-Hei nos está diciendo: mis amados hijos e hijas, tengo mi corazón repleto de deseo por bendecir a mis hijos y a mis hijas. Solo estoy esperando que hagan lo que deben hacer, que hagan lo correcto, para que den el punto, para que den el nivel que yo estoy esperando que den, para entonces entregarles el río de bendición que tengo para ustedes. Y el único camino para que ustedes logren eso, dice Yod-Hei Vah-Hei, Elohim Sebaot, de Israel y de toda la humanidad y de todo el universo, es a través de mi amado Hijo, Yahshua Melech, HaMashiach ben David, ben Elohim. Los espero. Él siempre nos va a esperar. Él es el tiempo. Él es la existencia de lo que es y de lo que no es para el ser humano. Lo inentendible, lo imposible, lo invivible, Él lo hace posible, lo hace entendible y lo hace vivible. Pero es con su palabra, no con la mía ni la tuya, es con la de Él. No con la palabra de la religión, es con la de Él. No es con la verborrea de los líderes, entre comillas, que quieren manejar este mundo, no. Es con la palabra de Él, que es la única verdad verdadera, la sagrada Torah Emet. Todá Rabá, mi amado Abba, por este rocío, por esta dispensación de tu misericordia, Señor. Cada día estamos más cerca de ti. Cada día vamos avanzando en este camino que nos lleva a la gloria de tu reino, Señor. Sea usted, Padre, cumpliendo su voluntad buena, agradable y perfecta. Sea usted derramando su Rahem sobre sus hijos e hijas, para que cada uno pueda ser antorcha encendida, para ser usados, para sacar a tu pueblo, esparcido por todas las naciones, y aun aquellos que no son pueblo de tu amado Hijo Yahshua, de tu amada Israel, que quieran venir contigo. Que se cumpla tu propósito con cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí en debilidad, en la carne, rodeado de tentaciones, rodeado de problemas, rodeado de plagas y de muchas cosas, pero estamos viendo tu gloria, Señor, tal cual como tu pueblo hebreo la vio en Egipto, en aquellos días de las plagas, tal cual. Y asimismo veremos esa bendición salvífica al final de esta gran carrera, porque tu voluntad es bendecir a tus hijos, es bendecir a tus hijas, es bendecir a todo aquel hombre o mujer que se haya rendido a ti, Señor, y que haya decidido no vivir, que haya decidido morir al mundo para recibir de ti entonces la vida eterna. Qué hermoso eres tú, Padre. ¿Tendremos la posibilidad de pagarte? ¿Habrá alguna manera, Padre, de retribuirte tanta misericordia, tanto amor, tanta bondad, tanta bendición inmerecida? ¿Habrá alguna forma? Solamente veo una. Adórame como tu único Elohim. Solo a mí sirve. No adores a más nada ni a más nadie. Solo enfócate en mí. Entrégame tu alma, tu espíritu y tu corazón, que me pertenecen a mí, por cierto, para que yo te ayude y te lleve a mi gloria. Dice Yod-Hei Vah-Hei,
Yo estoy dispuesto, Padre. Y sé que este ejército también lo está. Tu mano poderosa hace sombra sobre nosotros, para que toda la gloria, la honra, el honor y la adoración sean a ti. Solo por eso estamos aquí. Toda Rabá, en el nombre de tu amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. Amén, Padre. Amén, amén. Shalom para todos ustedes, mis amados hermanos. Qué hermosa es la presencia. Esto es lo que nos recarga de energía. Esto es lo que nos lleva a decir, seguimos avanzando. No hay vuelta atrás, no la hay. Les amo y les bendigo, mis amados hermanos. Amén. Ve amén.